disminuir de forma importante el nivel de sensibilidad. Es decir, que si un paciente antes de vacunarse, a lo mejor con una cantidad de gramos de polen de 200 ya tiene síntomas, pues a lo mejor después de la vacuna necesita una cantidad mucho mayor de gramos de polen para tener síntomas, de manera que cuando llega la primavera, pues a lo mejor tiene algún estornudo aislado los días que más viento hace, pero que el resto de la temporada está bien. Hay un pequeño porcentaje de pacientes que es verdad que por desgracia no responden a las vacunas, no es muy importante, de un 10% aproximadamente, pero como decía, el 90% de los pacientes que se vacunan mejoran y algunos se curan incluso. O sea que la respuesta a las vacunas en general es bastante buena. Sí, siempre bien entendido que, como tú has señalado también antes, a la realización se trata de alergia al polen. O sea que la alergia es un concepto muy amplio, al polen, los ácaros, los medicamentos, la alergia, ya algunas veces hemos señalado que aparte de la vía respiratoria, hay un tipo de alergia que es la alergia cutánea, que es la que da urticaria, y otra alergia importantísima que es la alergia a determinados alimentos, la alergia alimentaria. Es decir, que la alergia es un concepto muy general, y entonces Miralles se ha referido en concreto a la alergia al polen, que tiene un tratamiento muy concreto acerca de la desinfección, y efectivamente hay éxitos muy rotundos con este tratamiento. Y luego hay unos tratamientos paliativos, porque estos son preventivos, de los que está hablando usted. Sí. Pero realmente son efectivos, porque todos conocemos a gente que ha empezado a ponerse la vacuna y que cuando llega la hora de la verdad sigue estornudando y al final desisten y no se siguen vacunando. No sé si eso es un error, porque quizá la inmunización se lleve cuando uno lleva varios años vacunándose. No sé si puede explicar un poquito. Es un error frecuente también, porque la vacunación hay que mantenerla un tiempo, y el tiempo que debe ser como mínimo es unos 5 años aproximadamente. Hay muchos pacientes que tienen una mejoría al principio y dejan la vacuna, y esa mejoría se mantiene un tiempo y luego recaen. En general, los tratamientos son bastante eficaces y hay estudios muy amplios a nivel europeo y a nivel mundial que certifican la eficacia de las vacunas. Lo que pasa es que, claro, son tratamientos que son prolongados y hay que persistir. Cuando la vacuna no es totalmente eficaz, pues también hay tratamientos sintomáticos que ayudan a los pacientes a controlar los síntomas y que también pues, son bastante eficaces. En concreto, pues para la alergia al polen, la primera línea de tratamiento son los antihistamínicos, que son comprimidos que disminuyen los síntomas de picor, de ojos y de nariz, disminuyen el moquillo, la huilla que le queda a los pacientes. Y luego también los corticoides tópicos, que son sprays nasales, que se utilizan porque para aliviar la congestión nasal, que es un síntoma muy molesto, pues los antihistamínicos no son muy eficaces, y los corticoides tópicos sí que complementan a estos antihistamínicos para controlar ese tipo de síntomas. Y luego, pues cuando los pacientes, además de desarrollar síntomas de rinitis, desarrollan síntomas de asma, pues también hay tratamientos con corticoides y broncodilatadores a nivel tópico, a nivel inhalado, que son también muy eficaces para disminuir los síntomas. De manera que hoy en día pues, los pacientes alérgicos, entre el tratamiento, digamos, preventivo o etiológico con vacunas y el tratamiento sintomático, pues creo que ahí tenemos un arsenal bastante eficiente para que los pacientes puedan pasar bien la primavera. Y los antihistamínicos de ahora han mejorado mucho con respecto a los... dan menos sueño que los clásicos. Y antes también la gente, los antihistamínicos le daban ganas de comer bastante. Sí. Y bueno, eso se notaba porque, claro, uno come más y gana peso, y sin embargo los de ahora la gente se queja mucho menos. Mucho menos del sueño y de las ganas de comer, o sea que... Sí, tenían muchos efectos secundarios, daban mucha sequedad de boca, por ejemplo, tenían muchos secundarismos. El sueño era el principal efecto. De hecho, la base de muchos medicamentos para inducir al sueño son la de los antihistamínicos, efectivamente. Y yo quería preguntarle a la profesora ¿a dónde no tenemos que ir cuando salimos de excursión, etcétera? Hablábamos antes en el intermedio de que hay que estar siempre en la playa. Ustedes, que son los que, digamos, controlan las nubes, más o menos, las nubes de polen, quiero decir, saben por dónde se mueven. ¿Dónde está más a salvo un Hay que hablar con el alergólogo y que le recomiende para su sensibilización específica cuando es la época peor, pues para salir al campo. Si uno es alérgico a la gramínea y se va de excursión al campo justo los días de floración, pues es muy probable que vuelva a casa malísimo. Y seguir las recomendaciones, pues si hay que dormir con el humidificador, pues no hace falta todo el año, saber cuándo hay que estar
con el humidificador por la noche puesto en casa y todas esas recomendaciones seguirlas. Y luego pues es muy importante, aparte de saber lo que hay, que sepamos bien qué tipos polínicos tenemos en el aire y cuándo los tenemos para que el diagnóstico sea mucho más certero y mucho más preciso, porque puede ocurrir que si no sabemos que un tipo polínico está ahí, pues nunca se prueben las pruebas, los alergólogos no lo prueben y no se esté haciendo un diagnóstico tan preciso como el que se hace cuando se conoce bien lo que hay. Y luego, una vez que sabemos lo que hay, pues saber cómo evoluciona a lo largo del tiempo para poder hacer esas medidas profilácticas que eviten tener sintomatología. Pues lo que ha dicho Estela, eso es que lo del diagnóstico que no hemos tratado, y ahora que hablará Juan Carlos más en profundidad, pero el diagnóstico realmente es la base de todos los tratamientos. Entonces, aparte de las pruebas cutáneas y todo eso, yo he leído que hay ahora unas técnicas más sofisticadas, lo que llaman los microarrays, que determinan si uno es alérgico, a qué parte de la proteína es uno alérgico, lo cual eso pues va a condicionar tratamientos también mejores y todo eso, ¿no? Eso ha sido un avance muy importante porque, como decía Juan, efectivamente ahora somos capaces de detectar no solamente si un paciente tiene alergia a todo el grano de polen, sino concretamente a qué parte de esa proteína tiene alergia. ¿Esto por qué es muy importante? Pues porque hemos visto que los pólenes tienen muchas proteínas comunes, de manera que a lo mejor un paciente solo tiene alergia de verdad a la parietaria, pero por esos alérgenos comunes, pues resulta que en las pruebas cutáneas nos sale la parietaria, pero nos sale también la gramínea y nos sale la salsola. Y a lo mejor realmente el paciente solo es alérgico a la parietaria. Esto hasta ahora no se podía saber porque el diagnóstico en prueba cutánea detectaba el grano de polen completo. Al saber la proteína concreta, que es la que produce la alergia, somos capaces de identificar la proteína que produce eso en concreto. ¿Y esto qué importancia tiene? Pues que a la hora de poner un tratamiento, si en una vacuna ponemos 3 pólenes, a los cuales 2 el paciente realmente no tiene alergia, la eficacia va a ser muchísimo menor que si se pone un polen solo al 100%. Y la potencia terapéutica del extracto va a ser muchísimo mayor. Y esto es importante porque pacientes que no respondían antes a las vacunas, porque eran lo que se llamaban los pacientes polisensibilizados, que tenían alergia a muchos granos de polen, pues nos estamos dando cuenta que a lo mejor no son tan polisensibilizados. A lo mejor lo que realmente es importante para ese paciente es 1 o como mucho 2. Es decir, pacientes que quizás en el pasado la inmunoterapia ha fracasado, pues es posible que ahora con las nuevas técnicas diagnósticas sí que sean capaces de responder. Y esto ha sido un avance muy importante y lo tenemos pues, desde hace muy poquito tiempo. Ahora en los hospitales de aquí de Murcia se hace, ¿no? Lo estamos haciendo, sí. Estamos haciendo alérgenos recombinantes en La Risaca, en el Reina Sofía, en Cartagena. Es que, fíjate lo que es que te aseguran a lo que eres alérgico, como muy bien ha dicho Juan Carlos, que el que lo sabe es que antes te salían alergia a 4 cosas y luego resulta que no, que era a una sola. Pero esto es lo que han hecho las nuevas técnicas. Que la medicina a veces avanza y hasta es buena. Y va de la mano con la aerobiología, porque la aerobiología también está ahora intentando cuantificar en el aire los aeroalérgenos, no ya solo el grano de polen, que sería una de las líneas, sino ver también cantidad de alérgeno que hay en el aire. Hay una cosa en el tratamiento, lo digo porque el año pasado cuando hablamos en este programa hubo una cosa que a mí me sorprendió y era, por ejemplo, la gente que sabe que va a tener los problemas de alergia dentro, tiene que empezar a tomar la medicación ya, ¿no? Pero eso no son, los antihistamínicos son tratamientos sintomáticos, luego eso no, esos son los cromoglicatos los que sí, los corticoides también, sí, hombre, si realmente un paciente que no se esté vacunando, que sepa que va a tener en una época, pues sí que se recomiendan, sobre todo los corticoides tópicos, que sabes que tienen más tiempo de empezar a tener efecto, pues sí que se recomienda algunos días antes de que empiecen los niveles de polen. El antihistamínico el efecto es más rápido y no sería necesario. Y los cromoglicatos, que son los que impiden que se libere la histamina, que es una estadia anterior, eso también habría que tomarlo. También habría que utilizarlo. Lo que pasa es que ya, como los corticoides son más potentes, que ya cada vez se utilizan menos, pero los cromoglicatos también habría que utilizarlo algún tiempo antes, y sobre todo los corticoides. Pues el corticoide hasta que no lleva unos días tomándolo no hace efecto. Entonces sí que se recomienda empezar unos días antes porque si no, claro, los primeros días de polinización los síntomas estarían presentes. Sí. Y en cuanto, o sea, cuando los pacientes son niños, los tratamientos también están bastante afinados, hay más problemas a la hora de suministrarlos. No, porque en general, y bueno, ya que estamos hablando de alergia al polen, ¿no? Que es lo que nos interesa, la alergia al polen en niños pequeños no se suele manifestar. Es
decir, los niños más pequeñitos, 4 o 5 años, las primeras alergias que aparecen son o bien hongos de ambiente, ácaros del polvo, a veces epitelios animales, y aunque pueden aparecer también alergias a polen en críos pequeños, suele ser ya más edad cuando aparece. Y el tratamiento pues es igual de eficaz, es decir, se pueden vacunar a partir de 5 años los niños con alergia y el resto de los tratamientos también se les pueden aplicar y la eficacia incluso, la eficacia de la vacunación en niños es muy alta, incluso más alta que en adultos. Y de unos padres alérgicos puede haber niños, hijos alérgicos, es decir, se hereda. Efectivamente, o sea, esto es como uno tiene papeletas para la lotería. Tienen ¿no? más. Tienes un padre alérgico, tienes más papeletas para tener alergia y si tienes dos, pues muchas más. O sea, se ha visto que efectivamente la presencia de antecedentes familiares, no ya en los padres, sino en otros miembros de la familia, incrementa las posibilidades de que el crío tenga alergia. Sí, no existe una relación causa-efecto, no es una herencia, como hablamos muchas veces, siempre nos remitimos a la genética autosómica dominante, es decir, que el padre de alérgico, hijo alérgico, sino que aumenta las posibilidades. No quiere decir que vaya a tenerlo si el padre alérgico es el niño, sino que tiene muchas posibilidades, pero no una certeza absoluta. ¿Y hay más casos en hombres que en mujeres? ¿O está equilibrado? Yo creo que está equilibrado, vamos. También depende, ¿no?, del tipo de alergia, también del asma, ¿no?, que parece que en determinadas edades, ¿no?, parece que el asma, por ejemplo, en los niños es algo más frecuente, luego ya en adultos es un poquito más frecuente en mujeres, pero que en líneas generales no hay gran diferencia Antes se decía que si la rinitis era una enfermedad distinta y el asma otra enfermedad distinta, pero realmente son procesos que ahora se considera que es el mismo proceso alérgico, que en vez de producirse la liberación de histamina en una zona, pues como el sistema de defensa está distribuido por todo el organismo, pues a unas personas le afecta más una parte que a otra, ¿no? Pero sí, incluso en la historia natural de la enfermedad es así, es decir, muchos pacientes empiezan con rinitis alérgica y si no se tratan acaban desarrollando asma. Yo en ese sentido quería nombrar un estudio importante que se hizo a nivel europeo, el estudio PAT, que significa las siglas en inglés de tratamiento preventivo de alergia, y en este pues cogieron 2 grupos de niños que tenían rinitis alérgica y a unos los vacunaron, pusieron inmunoterapia y a otros no. Bueno, pues luego los estudiaron al cabo de los años, 5 o 10 años, y ellos vieron que la incidencia de asma era mucho menor en pacientes que se habían vacunado que en aquellos que no se habían vacunado. De manera que se vio que las vacunas era un tratamiento que era capaz de prevenir la aparición de asma. Y eso pues da un poco idea de que es una enfermedad que se puede manifestar o de una forma con una rinitis, sobre todo al principio, o si se deja su evolución con asma bronquial. Es decir, la vía respiratoria es una y es una enfermedad que se manifiesta de una manera o de otra. Sí, la rinitis es una cosa molesta, pero no es grave, pero el asma ya es otra cosa más seria, ¿no? Sí, el asma, pero la verdad es que ahora con las nuevas técnicas y de diagnóstico, que es más fino, más tratamiento, la verdad es que aquellos cuadros tan agresivos, digo en general por otras causas de asma extrínseco, que puede ser muy variado, ya no se ven aquellos cuadros tan graves de pacientes asmáticos que acababan con un estatus reumático y que constantemente teníamos que consultarlo con la UBI. Eso se ha reducido bastante la frecuencia. Yo, por lo menos, aunque no hago guardias, pero ahora veo bastante menos de eso. Pero eso nos daba siempre miedo. En la guardia nos daba un miedo cuando te llegaba un estatus asmático, es que el cuadro de asma, te ponían, vamos. Sí, el cuadro de asma, que es una situación muy desagradable para el que la sufre y para el que la está viendo por la impotencia y porque tampoco los medicamentos que había a disposición tampoco eran demasiado activos en el momento presente para el cuadro agudo. Es decir, que los esteroides y todo esto funcionaban, pero a base de como un dice tiempo... Juan Carlos, necesitan otro tiempo. Y no hemos comentado el tema para la gente que es muy alérgica, que sí que debería de tener un kit, ¿no?, de supervivencia con su... ¿no? Sí, nosotros lo recomendamos sobre todo en los pacientes que además de que tienen alergia al polen, tienen también alergia a alimentos, porque esto es un capítulo interesante que no hemos comentado, pero que muchos pacientes polínicos, por reactividad cruzada entre los alergenos del polen y los alergenos de los alimentos, tienen alergia a alimentos. Y a veces con reacciones muy graves, con reacciones anafilácticas, y a esto sí que tenemos que recomendar que lleven su kit de adrenalina en su medicación, porque a veces se producen reacciones
reacciones severas. Y hay un aspecto también relacionado con la salida a la naturaleza, que ya aprovecho para decirlo, que es el de la alergia a las picaduras de los insectos, sobre todo a las abejas y a la avispa, que ese también es un cuadro muy grave, que se da muchos cuadros de anafilaxia. Entonces, en ellos también estaría recomendado un kit de estos. Sobre todo porque suelen ser desconocidos. Quiero decir, que la persona que los sufre no sabe que es alérgico hasta que un día no le pica sí, hombre, una avispa o... Habitualmente casi siempre los textos ponen que es la segunda picadura, porque tú con la primera te sensibiliza, la segunda, pero es difícil encontrar. Sí, pero alguna vez te pica sí. una y te ha pasado casi desapercibida, la segunda es cuando te pega el golpe duro. Sí, esto es muy importante, ya que ha sacado el tema, que es muy interesante, que los pacientes que tengan reacciones importantes con picaduras de insectos deben ir al alergólogo, porque hay vacuna con veneno de abeja y de avispa y tiene una eficacia altísima de un 95-97%. Además son venenos muy purificados y obtenidos por técnicas complejas y con una eficacia altísima, y son muertes evitables, porque todos los años muere gente. Ese sí que es un cuadro, ves, que aún se ve en las puertas de urgencia, hombre, no se ve una vez, pero se ve casi todos los años, como dice Juan Carlos, todos los años algún caso de picadura que exige que es una enfermedad pues casi premortal, Sí, hay gente que tiene que tener en casa, efectivamente. Sí. Nosotros recomendamos a todos los pacientes con alergia a veneno que tienen reacciones severas que tengan su kit con adrenalina, con antihistamínicos, con esteroides. Aparte de, como digo, la vacunación, que las vacunas de veneno son muy eficaces. Pero es porque se ha conseguido encontrar el alérgeno puro, que es el kit de la cuestión. El kit de la cuestión es encontrar el punto al que uno le produce, le desencadena la anafilaxia. Las primeras vacunas de insectos se hacían con el cuerpo entero del himenóptero machacado, y con eso se purificaba y se hacía el extracto, ¿no? Pero ahora ya son vacunas de veneno puro y la eficacia es altísima, muy alta. Se ha avanzado desde luego mucho. Hemos entrado ya en la recta final del programa y, como siempre, yo les voy a pedir a nuestros invitados pues que hagan un breve resumen, que nos destaquen lo que ellos creen que ha sido más importante. Vamos a verlo. ¿Qué color eliges para estar bien? Gama Bienestar El Pozo, el sabor y el color del bienestar. Bien, empezamos por la profesora Estela Moreno, que nos quede usted, ¿con qué concluye? Bueno, pues la importancia que tiene el disponer de los datos aerobiológicos y el esfuerzo que debemos hacer y que pedimos también que haga pues la Administración regional de apoyar el proyecto y poder extender estas medidas que estamos haciendo ahora en Lorca, Murcia y Cartagena, por lo menos al resto de las áreas de salud. Sería muy importante contar con datos de toda la región. Sí, para luego poder prevenir. Sí, para conocer realmente lo que hay y poder hacer mejores tratamientos, mejores diagnósticos y... Muy bien. Doctor Molina. Estar preparados para la temporada de polinización que se avecina, que parece importante, y los que ya sean conscientes de tener la enfermedad, pues ponerse en manos del alergólogo, disponer de las medidas oportunas, como evitar las exposiciones en momentos inoportunos, en momentos de máxima exposición, y consultar con su alergólogo. Hombre, yo creo que hemos tratado esta noche pues un problema muy frecuente que realmente afecta a un 15% de la población más o menos, que en la mayor parte de los casos es totalmente benigno y a lo mejor con un antihistamínico y eso se soluciona, pero que hoy en día existen métodos de diagnóstico, como se ha comentado antes, los métodos estos del microarray, donde se puede asegurar a qué es complejo exactamente uno alérgico y a partir de ahí instaurar a lo mejor unas vacunas y que se cure el paciente. Por tanto, que el médico de atención primaria, pues con los pacientes que él crea adecuados, pues los que lo envía a los alergólogos, que tenemos un plantel de alergólogos en la comunidad que son estupendos y que pueden curar a muchos pacientes. Muy bien, doctor Miralles. Sí, yo quería dar unas recomendaciones para los pacientes con alergia, pues de cara a las fechas que se nos avecinan. Y bueno, hay que decir que en el domicilio, pues que es conveniente que las ventanas estén siempre cerradas, es decir, evitar que el polen pueda entrar. Es conveniente tener expuesto el aire acondicionado y sobre todo con filtros antipolen que además estén bien, con un buen mantenimiento para que eviten que el polen entre a casa. Hay que evitar pues abrir las ventanas en las horas de sol, que hay mucho polen, también durante la madrugada, que también la cantidad de polen es importante, pues se puede abrir, por ejemplo, al atardecer, que quizás habría para airear un poquito menos de
de polen. También pues, bueno, debemos de evitar el salir a hacer ejercicio durante la primavera en las zonas de parques, zonas arboladas, que veamos que puede haber también mucho polen. Si vamos en el coche, también ir con las ventanillas cerradas, también por supuesto con un filtro antipolen que esté con un buen mantenimiento. Debemos, por ejemplo, evitar ir en moto durante la época de la primavera, porque eso hace que gran cantidad de polen pueda impactar en las vías respiratorias del paciente y producir muchos síntomas. Es conveniente llevar gafas de sol, cuanto más envolventes mejor, de manera que aísle también el contacto de los ojos con el polen y, por supuesto, pues tener siempre la medicación a mano. También es conveniente pues lavar frecuentemente la cara para evitar el depósito de granos de polen. Y tomar la medicación. Y una recomendación también, pues que los pacientes alérgicos que vayan al alergólogo, que la enfermedad tiene tratamiento y se pueden aliviar convenientemente los síntomas. Muy bien, espero que hayan tomado ustedes buena nota. ¿Qué color eliges para estar bien? Gama Bienestar El Pozo, el sabor y el color del bienestar. Bien, pues hasta aquí ha llegado nuestro tiempo de hoy en Taller de Salud. Quiero agradecerles a nuestros invitados que han estado aquí esta noche hablando con todos ustedes de las alergias al polen. Y la semana que viene les esperamos, como siempre, aquí en Taller de Salud. No quiero irme antes sin recordarles que ahora pueden ver los consejos del fisioterapeuta José Antonio Bolarín y, por supuesto, felicitar a todos los Josés, que a estas horas ya es su santo, y, por supuesto, a todos los padres. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablar de otro problema muy frecuente, como son los dolores de cabeza. En este caso vamos a hablar de los dolores de cabeza que tienen origen muscular, no de migraña por causa vascular ni otro tipo de cosas más serias. Simplemente decir que alrededor de un 80-90% de los dolores de cabeza sí que son de origen muscular. Normalmente por este músculo grande que tenemos aquí, que es el superciliar, que recorre todo el cuero cabelludo, y que está favorecido por el estrés actual, el ritmo de vida que llevamos y muchísimas circunstancias adversas, sobre todo en esta época, como en la crisis, etc. Y solamente decir que hay una técnica, mediante masoterapia específica, en el cuero cabelludo. Nos habrán hecho algo parecido en la peluquería, pero realmente no tiene nada que ver con lo que ahora mismo voy a hacer yo. Notaremos si hay fijaciones del cuero cabelludo. En este caso tenemos buena movilidad. Exacto. Y con un ambiente tranquilo vamos dando ligeras pasadas, pero con presión fuerte. Y a su vez en la zona occipital, que es la parte de atrás, vamos haciendo circunducción para ir despegando toda la zona a tratar. Así, las tensiones que normalmente siempre tratamos, nos limitamos a tratarlo en zona cervical y dorsolumbar de la espalda, nos daremos cuenta que aquí tenemos acumulada muchas veces más tensión que en las zonas que tratamos normalmente. Problemas como los que hay en la zona y en la articulación temporomandibular, de bruxismo nocturno, etcétera, también provocan que toda la musculatura pterigoidea y masetero, temporal y occipital se vaya recargando, y nosotros nos limitamos a ir despegando suavemente toda la musculatura y suele dar buenos resultados. Estamos hablando siempre de que es en caso de origen muscular, nunca en migrañas vasculares, síndrome de Horner, etc.